¿Existe la belleza en tus lugares sagrados? Al parecer lo sagrado debe ser bello, y sin embargo, muchos lugares de culto contemporáneo son solo funcionales y prácticos. Conversamos sobre la belleza en lo sagrado entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal con Guillermo Serrano, el Samazón y tu servidor Jesús García, donde tocamos temas de actualidad, temas que nos interesan y los consideramos desde una perspectiva cristiana. Y queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrar más información en radiomoody.org. También puedes conectarte con nosotros en Twitter y nos encontrarás como Tus Temas de Hoy en Twitter, y de nuevo más información y otras conversaciones en radiomoody.org. En estos días, la revista norteamericana The Christian Century publica un artículo en el que el profesor y pastor Zen Hess se pregunta ¿para qué sirve una iglesia hermosa? En este caso, la palabra iglesia no se usa en el sentido teológico de asamblea o cuerpo de creyentes, que tanto nos gusta a los protestantes evangélicos, sino se usa para referirse al edificio. En tonos testimoniales, Hess reflexiona sobre el valor de un edificio, templo, basílica, capilla o catedral diseñada para la belleza como un espacio conductivo a la adoración. La pregunta aquí es si, para que los humanos percibamos lo sagrado, debe existir belleza, y belleza en términos sensoriales, no espirituales. Este pastor y teólogo norteamericano confiesa al comenzar su reflexión que lo aburrido e insípido de sus sermones era compensado por la belleza del santuario donde él predicaba, algo, Guillermo, que no sé si tú estarías dispuesto a confesar. Prediqué en una iglesia de corte anglicano hace muchos años de esto, en el Canadá, una tremenda catedral con capacidad para 4,000 personas. Yo tenía que subir a un púlpito de esos como una especie de escalera de caracol hasta llegar arriba, y tenía una visión extraordinaria, digamos, desde el medio del templo hacia todos los rincones, y realmente yo me sentí en ese momento transportado a otra época. En ese momento, ya sea el edificio, los ornamentos, la arquitectura, todo eso ayudó a que el sermón fuera muy distinto al que yo había pensado. Y no sé por qué la gente lo recibió también de una manera muy distinta por los comentarios que recibí. Así que de alguna manera, Guillermo, sí has experimentado que tu sermón mejora en calidad. Exactamente. Dependiendo del espacio. Si el espacio es bello, tu sermón va a sonar mejor y más entretenido y más... Me da vergüenza decir esto, pero tengo que decirlo en honor a la verdad. Yo creo que ahora algunos pastores, algunos escritores evangélicos se están dando cuenta de que los espacios en sí, la manera en que están decorados, sí tienen algo que ver para la alimentación del alma, ¿no? Se están dando cuenta de que el alma humana necesita también de esa alimentación sensorial, como lo has indicado, Gerson, ¿no? La vista, los olores. No estamos hablando de romper el primer mandamiento, ¿no? Dentro de los 10 mandamientos, de no ser representaciones de la divinidad. Estamos hablando de lo que es Cristo encarnado en la tierra y lo que Él hizo en su vida durante esos 3 años que tuvo de ministerio mientras estaba con nosotros, entonces en forma encarnada. Entonces yo creo que este artículo es muy válido y que hay mucho por meditar e incluso tal vez aplicar también en nuestras congregaciones. Pero este tema, fíjense, usted me trae a la memoria inmediatamente esta novela que después se hizo película, ¿no? Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, que narra en 2 planos, o a lo mejor en 3, narra acontecimientos históricos de la Edad Media, pero también el hecho de la construcción de una catedral, en donde el diálogo, el argumento, dice que es necesario construir esta catedral como centro de adoración del pueblo religioso de la época, pero también tiene que tener cierto tipo de ornamentación, cierto tipo de arquitectura, porque las torres de esta enorme catedral, que probablemente demoró 100 años en construirse, casi 2 generaciones o 3 generaciones de constructores, las torres tenían que ser de ciertas características que apuntaran hacia lo alto, porque representaban la conexión entre la divinidad y los seres humanos. Y muchas de las iglesias que existen en nuestros países y en Europa
cuando uno las mira de arriba, ¿no? Desde el cielo, digamos, uno puede ver que tienen la forma de una cruz, ¿no? El plano de la iglesia está creado con esa visión, ¿no? De conexión con Dios, del edificio mismo donde van a estar los congregantes, donde se va a llevar a cabo ese aprendizaje de la palabra, pero también esa adoración a Dios. Entonces, si creemos en fe que Dios nos está viendo y está recibiendo nuestro acto de adoración, entonces desde arriba, entre comillas, desde el cielo, Dios al ver hacia abajo a sus congregantes, Él va a estar viendo un montón de cruces de tantas iglesias que se han formado a través de la historia. Consideremos por un momento la idea del espacio sagrado, porque en nuestra tradición protestante hay una diversidad de encares en cuanto a eso. Yo recuerdo en mi escuela de posgrado estar en un espacio facilitado por la iglesia luterana en el que no podíamos tener ciertas actividades porque se consideraba un espacio sagrado. Y por otro lado tenemos la radicalidad que encontramos en muchos evangélicos que han enfatizado quizás a Jesucristo como el único elemento sacramental y quizás abandonado esa idea, o por lo menos espiritualizado la idea del espacio sagrado, espacio geográfico y lugar sagrado. ¿Existen esos espacios sagrados o no? Los imaginamos, yo creo, porque estando en esta mega iglesia de Vineyard, en California, en donde sucedían milagros a vista y paciencia de todos los que asistíamos ahí en una época, con capacidad para unas 10,000 personas. Esta era una antigua bodega de un supermercado gigantesco que se fue, y esta iglesia, pues esta congregación la compró, la arrendó, qué sé yo, y se llenaba cada domingo, en donde habían predicadores famosos que instaban a la gente a ser partícipe de un milagro. Entonces yo creo honestamente que ahora, contemporáneamente, la arquitectura no tiene mucho que decir sobre el espacio que uno quiera tener para la contemplación de Dios o para la adoración divina. Yo creo que no tiene mucho que ver en lo que Elsa ha dicho en esta cultura postmoderna. Yo pienso que sí tiene mucho que ver, Serrano, los espacios en los cuales los seres humanos se congregan, los cuales los seres humanos comercian, habitan, tienen mucho que ver. El entorno en el cual estamos llamados a ocupar, creo que tiene muchísimo que ver. Y el regreso a lo que se está llamando los espacios sagrados, no creo que en sí un espacio sea más sagrado que otro. Creo que a partir del Nuevo Testamento, a partir de la venida de Jesucristo, el espacio sagrado es el ser humano, ¿no? Elsa está citando esta cita que viene del Nuevo Testamento de que somos templos del Espíritu Santo. Así es, pero de que existen espacios que inviten a la adoración, que inviten al recogimiento, a la comunión con Dios, por la manera en que están decorados, por la manera en que están diseñados. Pienso que es algo muy válido, sobre todo en este mundo donde estamos en el siglo XXI inundados de imágenes digitales en los medios de comunicación. Salimos a la calle y todo está lleno de anuncios por todos lados, de distracciones, de mensajes comerciales, ¿verdad? O de entretenimiento, entre comillas, que yo creo que los espacios también, entre comillas, sagrados, o los espacios que invitan al recogimiento, a la comunicación con Dios, a la comunión entre hermanos en Cristo, creo que son muy válidos y necesarios. Pero, Elsa, no podemos escapar del aspecto funcional. Por algún tiempo fui miembro de una congregación que se reunía en un espacio que construyeron a principios del siglo XX y tenía hermosas vidrieras. De hecho, una iglesia evangélica poco común en ese sentido, porque esas vidrieras representaban temas bíblicos, estaban muy bien hechas y realmente daba viveza y belleza al ambiente. Sin embargo, el lugar carecía de una buena calefacción, una calefacción funcional y de aire acondicionado. Imagínate en invierno, el canto congregacional se acompañaba por el silbido del vapor que escapaba de un sistema de radiadores de agua de esos muy obsoletos y antiguos, y en el verano los extraordinarios sermones del pastor eran inaguantables por el calor del medio oeste americano. O sea que, en cierta manera, la funcionalidad es inescapable. Me da la impresión que lo que nos ha sucedido es que hemos optado por la funcionalidad y nos hemos despreocupado totalmente de crear estos espacios inductivos a la reflexión, a la adoración, a la alabanza, a la introspección, dependiendo de lo que queramos que realmente suceda cuando la iglesia, cuerpo de Cristo, se reúne
bajo la iglesia edificio. La función y la forma van unidos, son las dos caras de una misma moneda. Una cosa es la función, como tú lo estás mencionando, ¿no? De que si no tienes aire acondicionado y estás en el desierto de Arizona en julio, pues no vas a poder congregarte por muy hermoso que sea el espacio. Entonces tiene que ser la función de mano de la forma, de mano del espacio, de la decoración, de la belleza del edificio en sí, pero uno tiene que ir de la mano del otro. Y creo que hay una coincidencia con el artículo en ese sentido, que dice que de alguna manera la pandemia nos ha hecho revalorar el espacio geográfico donde la iglesia se encuentra y que nos ha hecho valorar también todos estos elementos estéticos, de belleza, de arreglo del edificio, incluso de la estructura misma del edificio, como tú apuntabas, Elsa, y nos ha hecho anhelarnos de una manera que quizás antes no lo hacíamos. ¿Qué es la adoración? ¿Qué significa la comunión de los santos? Estas preguntas yo creo que son muy válidas cuando hablamos de espacio sagrado, cuando hablamos de arquitectura, cuando hablamos de un lugar que nos congrega, pero también nos obliga a repensar en cuestiones tales como ¿qué es lo que realmente importa cuando nos congregamos como personas de fe? ¿Qué es lo que estamos diciendo o sintiendo en ese momento? Yo creo que estas preguntas son muy válidas, tanto si las hacemos dentro de una catedral con torres que apuntan hacia el cielo, como en una bodega en donde la música, la oración, el juntarse sea tan normal y tan legítimo como el estar en una catedral. Esa es mi percepción. Yo creo que también debemos de estar conscientes de que estos espacios sagrados o con representaciones sagradas que nos invitan a la comunión con Dios, a la conversación con Dios, al aprendizaje de Dios en compañía, en comunión con otras personas, también tienen esas interrupciones, ¿no? No podemos encontrar el espacio sagrado, puro, ¿no? En sí. Yo creo que siempre nos vamos a encontrar de cierta manera con esa canasta de básquetbol en un lugar que consideramos de comunión con Dios, pero al mismo tiempo encontramos imágenes sagradas en lo que se llama el mundo secular, ¿no? En el mundo afuera de la iglesia, que realmente, si lo pensamos de una teología bíblica, de una teología de la creación, en realidad el espacio sagrado para Dios es la tierra entera, ¿no? Porque su creación está por todos lados y como tal adora a Dios y como tal anhela a Dios y como tal nos apunta a Dios. Eso también nos lo indican los salmos, ¿no? El cielo mismo nos invita a la adoración y nos recuerda que hay un Dios creador, que hay un Dios a quien le importamos y yo creo que si tenemos esos ojos para ver no solamente las estructuras creadas para la invitación a adorar a Dios, también debemos con esos mismos ojos voltear a ese mundo de afuera que nos está invitando, que nos está haciendo esa misma invitación. Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga, que nos acompañas en esta conversación, a que des tu opinión. ¿Cómo percibes esta idea de los espacios sagrados llenos de belleza como conductivos verdaderamente a la adoración? Nos encantaría saber de ti y puedes ponerte en contacto con nosotros visitando nuestra página en internet radiomoody.org o también conectándote con nosotros en nuestras redes sociales. En Twitter nos puedes encontrar como tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el equipo de producción que hace posible este programa en la ciudad de Chicago, la distribución que de él se hace en México y bueno, también agradecidos a Elsa y a Guillermo por el tiempo que nos han dado. A nombre de ese equipo, tu servidor Jesús García te agradece el tiempo que has pasado con nosotros, confiando que lo hayas disfrutado y esperando encontrarte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.